En helicóptero llega. El próximo miércoles se celebra en todo el mundo el bicentenario del nacimiento de uno de los compositores más influyentes e importantes de la historia de la música, Richard Wagner. Vamos a escuchar un poquito de este señor, Ito. En Alemania el año Wagner no ha dejado indiferente a nadie. Wagner fue una de las grandes inspiraciones de Adolf Hitler y del nazismo. Su huella, siempre vinculada a curiosas creencias, ha interesado mucho a nuestro escritor de cabecera, Javier Sierra, que esta noche quiere hablarnos de él. Javier Sierra, buenas noches. Buenas noches. La verdad es que solo escuchar estos acordes de las Valquirias de Wagner ya le pone a uno marcial, ¿no? Sí, señor. Diría Woody Allen que le entran ganas a uno de invadir Polonia, decía el de broma en una de sus películas. Bueno, yo acabo de llegar de Polonia, por cierto. Estuve este fin de semana en la Feria del Libro de Varsovia, donde la huella de los nazis evidentemente es terrible y dolorosa todavía. Dolorosa, supongo. sí, todavía las heridas están muy abiertas. En el gueto de Varsovia todavía quedan muchos lugares, en fin, que recuerdan el paso de las tropas alemanas, y se acaba de inaugurar allí, por cierto, un museo del Holocausto, donde se recuerda todo esto, ¿no? Uh-huh. Pero bueno... ¿Por qué te interesa tanto a ti personalmente la figura de Wagner? Pues mira, me interesa porque Wagner, es verdad que fue, digamos que, absorbido por el nazismo, pero lo que hay detrás, en fin, tiene mucha miga, ¿no? Fíjate, el credo de Richard Wagner, escrito por él mismo, porque no solamente fue compositor, sino que fue también un gran escritor, lo resumía él mismo en estas palabras. Mira, él decía: creo en Dios, en Mozart y en Beethoven, y en sus discípulos y apóstoles. Creo en el Espíritu Santo y en la verdad del arte único e indivisible. Creo que este arte procede de Dios y vive en los corazones de las personas visionarias. Ahí ya se ve un poco ese ramalazo un poco místico que ahora comentaremos, ¿no? Y luego dice, esto es tremendo, ¿no? Dice: creo en el juicio final en el que serán castigados aquellos que degeneraron el arte y comercializaron con él. Y creo que serán condenados a escuchar su propia música hasta el fin de los tiempos. Uy, no sé si está hablando de alguna asociación aquí. Pues mira, Wagner estaba... Que se me viene a la boca. Wagner surge en un momento muy curioso de la historia de Alemania. Es verdad que aparecen muchos compositores que se alejan un poco del clasicismo, y esto a él no le gusta nada. Él es un tipo que sabía que era un genio, es decir, él es un genio, evidentemente, y nos ha dejado toda esta música maravillosa, pero es que él lo sabía y tenía de todo menos de humilde. Era más bien arrogante. Él pensaba que incluso, en fin, los políticos, los monarcas, hasta el Papa, debían rendirle pleitesía porque él era una de esas... Bueno. Exacto, era una de esas raras... de esos raros destellos de la humanidad que merecían todo el apoyo del mundo. Pero tenía una personalidad, en fin, complicada, ¿no? Su carácter fue definido incluso en su época como monstruoso. Fue infiel a su mujer, fue manipulador, se metió en política, malmetió a unos contra otros, incluso cuando el rey de Francia salió en su ayuda y le ofreció, en fin, asilo, proveyéndole de todo el dinero que necesitara y de todas los, en fin, digamos, los parabienes que necesitara para que compusiera y solo se dedicara a la creación. Él se dedicó a abusar de ese, en fin, de esa pleitesía y terminó muy mal también con la corte francesa. Ese es el tipo de carácter de Wagner, pero a la vez, fíjate, igual lleva estas Valquirias, no me extraña nada. No, claro, pero a la vez su música fue admirada en vida de él por gente de todo tipo, ¿no? Desde intelectuales muy notables a miembros de sociedades secretas, por ejemplo, que eran muchas las que había en el siglo XIX, que estaban conspirando por una nueva Europa. Se hablaban de que sus obras contienen elementos esotéricos. Bueno, los contienen sin lugar a dudas. Esas sociedades secretas lo que decían es que
era capaz Wagner de modificar y llevar y sublimar de alguna manera el espíritu humano. Bueno, con las valquirias esto pasa, ¿no? El subidón que tienes solamente escuchando esos acordes, en fin, es universal y da igual el rincón del mundo del que procedas, ¿no? Porque toca esa fibra sensible de cada uno. Pero fíjate, buscando esos elementos esotéricos en su obra, es verdad que hay muchos, ¿no? En varias en fin, de sus dramas líricos, como por ejemplo el holandés errante, la pareja protagonista, por ejemplo, es descrita por Wagner como un hombre y una mujer que están unidos magnéticamente por una especie de magia extraña, ¿no? En el Lohengrin, Elsa, la protagonista, recuerda, o sea, apela a un sueño para defenderse de una acusación de asesinato, y hay varias descripciones de cómo en sueños se le aparece un caballero que viene a este mundo, al mundo no onírico, sino al mundo real, para defenderla. Pero desde luego es su última obra, la que se considera un poco su testamento vital y la que, en fin, abrió más pasiones en todo el mundo, que es Parsifal. En ese testamento musical dice algo tremendo. Dice que solo aquellos que renuncien al amor, se refiere al amor mundano, al amor terrestre, al amor nuestro, pueden llegar al santo grial, pueden llegar a la espiritualidad suprema. Hitler llegó incluso a pensar que con esa música, con la música del Parsifal, él podría llegar a crear toda una religión, ¿no? Solamente inspirada en esos acordes. ¿Cuándo se interesa Hitler en Wagner? Pues se interesa siendo muy joven. Él llega a Viena para entrar para estudiar Bellas Artes, y es ahí donde se obsesiona con esa música, donde sabe que prácticamente todas las noches hay una representación de Wagner, y él acude a diario, siempre que puede, gasta todos sus ahorros, el poco dinero que tiene en Viena, para escuchar a Wagner, y siempre sale con una lección con dentro, notitas, ¿no? Con notitas, sí, no, y además esto como muy... Algo hago yo con esto. Como muy encendido. Él descubre que Wagner encarna el espíritu nacional socialista, y es que además, caramba, y esto es lo tremendo, ¿no? Es que tenía razón, porque Wagner, y esto quizá lo sepa menos gente, él en 1850 publica un opúsculo que se llama El judaísmo en la música, que es uno de los textos más antisemitas que se pueden encontrar en ese momento en Europa, ¿no? Él dice que los judíos han contaminado la música alemana, que incluso, fíjate, critica a Bismarck por haber nacionalizado alemanes a muchos judíos, y bueno, despierta todo tipo de críticas, te puedes imaginar, en su momento, pero lejos de amedrentarse, unos años más tarde, en 1869, se viene arriba. ¿Cómo que se viene arriba? Vuelve a reescribir el judaísmo en la música para hacer todavía un ataque más feroz, ¿no? contra los judíos. Claro, esto a Hitler le encanta, sintoniza inmediatamente con su idea, y todo lo que oímos en el Parsifal de la lucha entre Klingsor y Parsifal, que son como la lucha entre el bien y el mal por el control del Santo Grial, todo lo que hay de fondo sobre la pureza de la sangre, sobre cómo la sangre es el valor supremo de la raza aria, y que la raza aria es la raza superior de todas, eso prende en la imaginación de Hitler hasta un extremo, bueno, impresionante. O sea, un poco de culpa de todo el lío. Pues quizás sí, fíjate. Y ahora que este miércoles, pasado mañana, se va a celebrar el 200 aniversario de la muerte de Wagner, se está produciendo en Alemania una situación muy curiosa. Todo el mundo adora a Wagner. Angela Merkel, por ejemplo, la canciller, adora a Wagner. Sí, pero con esto que estás contando... los judíos... Es que hay una dicotomía. Yo creo que quizás haya que separar entre el arte y la calidad de sus partituras, que es indiscutible, quizás no saberle, y la ideología, la ideología que inspiró esas notas. Claro, pero es muy difícil el disociarlas, y sobre todo en un país como Alemania, que tiene esto como parte de su historia. El judaísmo en la música, o sea que el tipo seguía y seguía y seguía. Claro que sí, lo que pasa es que quizás ahora ya no lleva ninguna parte
Quiere decir, alimentar ese odio a esa figura, y quizás solo nos quede disfrutar de sus partituras. Alimentar el odio nunca lleva a ninguna parte. Por eso, ¿pero qué vamos a hacer? ¿Dejar de escuchar a Wagner? No, en absoluto. Pero sí que ponerlo en su sitio. O sea, lo que estamos ya hablando está puesto. Pero también es cierto que la figura, o sea, independientemente de lo que pudo escribir Wagner y tal, de carácter, por lo que cuentas, eran parecidos. Es decir, el que los dos creyeran que estaban por encima del bien y del mal, el sentirse el centro, ¿no? Y también puede, independientemente del contenido de las partituras, esa atracción, ¿no? Los dos tenían un sentido muy exacerbado del destino. Pese a las dificultades que vivieron, tanto Wagner como Hitler en sus vidas, los dos estaban seguros de que iban a salir adelante y que estaban marcados para triunfar. Y querían marcar el de los demás para también, cambiar el mundo, el efectivamente. destino de los demás. Y fíjate, lo que dicen algunos psicólogos que han estudiado la vida de Hitler es que fue gracias a Parsifal y a esta música que le daba ese coraje y ese valor, que él superó todas las dificultades por las que pasó en Viena. En Viena Hitler lo pasó realmente mal. No le aceptaron, por ejemplo, en la Academia de Bellas Artes, porque era un artista mediocre. Fue vagando de habitación en habitación, de pensión en pensión, sin apenas tener con lo que comer, pero pese a que no tenía casi con lo que comer, se gastaba todo en ir a Wagner porque era lo que le alimentaba el espíritu. Incluso en una de las últimas biografías de Adolf Hitler, que es la de Joachim Fest, que es una de las mejores, que se han publicado hasta el momento, se publicó hace un par de años o 3, se cita continuamente a Wagner y esa influencia en el espíritu de Hitler. Pero es que la influencia llega a extremos curiosísimos, ¿no? Por ejemplo, en este Parsifal que estamos escuchando así de fondo, se habla de 12 caballeros que son los encargados de ir en busca del Santo Grial, ¿no? Es inspirado un poco en la tradición artúrica. Y se describe el lugar donde estos caballeros se reúnen, en un castillo que es imaginario, que es de la imaginación de Wagner, donde se habla de una especie de cripta perfectamente acomodada para esos 12 caballeros. Bueno, pues cuando los nazis llegan al poder, una de las primeras cosas que hace Rudolf Hess es construir un castillo, modificarlo realmente, un castillo que se llama el Castillo de Wewelsburg, crea una cripta debajo de ese castillo de Wewelsburg con la forma que está sacada, digamos, de los bocetos y de la escenografía de la ópera Parsifal. Yo he estado en ese castillo de Wewelsburg, y es realmente estremecedor. Los aliados, al final de la Segunda Guerra Mundial, los americanos específicamente, destruyeron prácticamente el castillo se ha reconstruido, pero dejaron intacta esa cripta excavada en la roca, donde hay una especie como de anillo central, que es donde se sentaban esos 12 caballeros, que en su momento fueron 12 caballeros de las SS. Las SS están inspiradas en esos 12 caballeros del Parsifal de Wagner, ¿no? Es decir, que incluso cuando llegan al poder tratan de llevar a la realidad toda esa imaginación de Wagner, el imaginario estético y escenográfico de las óperas de Wagner. Es tremendo, es increíble. Me estaba apuntando Margasca que está prohibido Wagner en Israel desde hace poco tiempo. Estaba prohibido hasta hace poco tiempo. Bueno, es curioso porque Barenboim, que es judío, Daniel Barenboim, judío argentino, es uno de los grandes defensores de Wagner, ¿no? A él le encanta Wagner y lo ha tratado de disociar, evidentemente, de toda esta historia, racista y, bueno, que nos llevó al desastre a Europa, ¿no? Pero, claro, aunque intentemos disociarlo, ese vínculo existe. Y además, fíjate, en estos días vuelve otra vez a estar de actualidad, porque la noticia de la bisnieta, ¿no? Exacto, porque la familia Wagner se hizo muy buenas migas con Hitler, ¿no? Es decir, Wagner, evidentemente, muere antes de nacer Hitler, pero los hijos de Wagner, en concreto uno de los hijos y su nuera, se hicieron muy amigos de Hitler. Hay imágenes tremendas en las que Hitler saluda a esta nuera y a ese hijo de Hitler en actos públicos. Él les rinde una pleitesía como a nadie, es decir, Hitler nunca tuvo ese gesto de simpatía o de condescendencia con nadie, salvo con esta familia.
Y ahora es la bisnieta La bisnieta de Hitler. No, de Wagner. Wagner. Se llama Katharina Wagner, la que acaba de anunciar en una entrevista esta semana en la revista Tagesspiegel que va a hacer públicos y entregará al Estado de Baviera una serie de documentos de su familia en los que va a quedar claro, pero quiere que quede para los historiadores, ese vínculo íntimo que existía entre Hitler y su familia. Hasta el punto de que, por ejemplo, los nietos de Wagner llamaban a Hitler tío Wolf, es decir, era alguien que estaba en la casa, que estaba muy cercano y todo formaba parte de esa fascinación compulsiva, obsesiva que tenía Hitler con el compositor. Otro de los elementos que está ahí flotando es algo que se cita en la ópera de Parsifal. Es muy curioso, ¿no? En la ópera de Parsifal se habla de una reliquia que es tan importante casi como el Santo Grial, que es la lanza de Longinos. La lanza de Longinos es una reliquia que, según los cristianos, atravesó el costado de Cristo, fue utilizada por un centurión de origen germánico que se llamaba Longinos y que atraviesa el costado de Cristo para cerciorarse de su muerte, y al hacerlo esa lanza se impregna de una fuerza sobrenatural. Ese centurión se la lleva a Alemania como trofeo de guerra y termina, con el correr de los siglos, en manos de Carlomagno, de Barbarroja, incluso de Carlos V, en fin, y primero de España, quinto de Alemania, que la utilizarán como gran icono y como parte del tesoro de los carolingios, ¿no? Bueno, pues Hitler se obsesiona con esto. Cuando él está en esos años de estudiante en Viena, visita el museo Hofburg, donde se conservan las reliquias de Carlomagno, ve la lanza de Longinos, tiene como una especie de experiencia mística viendo la lanza de Longinos y piensa que solamente poseyéndola él va a poseer también el mundo, como lo hizo en su momento Carlomagno y todos los predecesores. Y caramba, se obsesiona tanto con eso que finalmente, cuando llega al poder y entra en Austria, lo primero que hace es llevarse la lanza de Longinos. Y fíjate, como los vieneses se habían portado, esto es tremendo, tan mal con Hitler, desde la perspectiva de Hitler, sí, evidentemente, cuando se tienen que poner... y todo eso que contaba. Exacto, ¿no? Cuando le preguntan sus soldados a Hitler si ponen baterías antiaéreas para defender a Viena de los ataques aliados, él dice que no, que sufran el dolor, ¿no? Y es como una especie de venganza psicológica, hombre, claro, por aquellos años que él pasó malos en la infancia en Viena, donde su único consuelo era Wagner. ¿Sabéis cuál era la pieza favorita de Hitler cuando escuchaba Wagner? No. Es la pieza del Ocaso de los Dioses, que la tenemos también por ahí, vamos a escucharla. Está sacada de la ópera del Anillo del Nibelungo, y decía que ese Ocaso de los Dioses era la combinación perfecta de todas las óperas que existían. Claro que, por suavizar, igual convendría decir que el Anillo de los Nibelungos no solamente motivó a Hitler, también se dice que motivó a Tolkien. No, es que tiene muchos elementos en común una sí, y otra. Tienen... Exactamente. El Señor de los Anillos, estamos hablando, del ¿no? Señor de los Anillos, claro, el Anillo del Nibelungo, el Señor de los Anillos, ambos giran en torno a un anillo mágico, es también un anillo codiciado por dioses y por hombres, incluso mientras que el Anillo de los Nibelungos habla de los enanos que luchan por dominar ese anillo, y que uno de los enanos se vuelve loco, que es el poseedor del anillo. Tolkien lo convierte en el Hobbit, que también tiene ese mismo, digamos, esa misma relación con el anillo, ¿no? Es más, se ha llegado a decir que es que Tolkien lo único que aporta nuevo que no aportó Wagner en el Anillo de los Nibelungos son los Hobbit, porque el resto todo venía de Wagner. Claro, la influencia de Wagner fue tremenda, como os digo, fue un dios, ¿no? en vida para todos los europeos de ese periodo del siglo XIX, de finales del XIX.
Contrario a lo que sucedió después, por ejemplo, en época de Hitler, cuando Hitler decide santificar a Wagner y convertirlo en el músico oficial del régimen nazi, paralelamente está atacando a otros, por ejemplo a Mendelssohn, ¿no? En fin, por su tibieza, por su relación con los judíos. Así que tenemos esa especie de combate curiosísimo ideológico musical. Que se lleva la música, ¿no? Exacto, que se lleva la música, ¿no? Y todo eso, claro, se van a cumplir ahora esos 200 años del nacimiento de Wagner y todo eso está resurgiendo. De repente ha habido alguna representación wagneriana en este año Wagner, donde se han utilizado imágenes vinculadas al nazismo, claro, a los campos de exterminio, etcétera. Muy polémicas. Y que han despertado Hubo una polémica tremenda. Hubo alguna cancelación, de hecho, leía la semana pasada en los periódicos, alguna cancelación de alguna obra porque resultaba hiriente para los espectadores. Exactamente, así que el tema está en un momento, yo diría que de lo carne que viva, decíamos, ¿no? En carne viva. Claro, no hay que generar ningún odio, efectivamente lo que hay que hacer es pensar en la música, en lo que ha dejado, pero es que es muy difícil, ¿no? Sobre todo para y mira, incluso, los judíos. Exacto, incluso escuchando solo a Wagner ya se ha creado tal asociación mental en el inconsciente colectivo de todo el planeta, que tú escuchas a Wagner y te vienen a la mente imágenes de los desfiles de los nazis, porque se utilizó en todo eso mucho, claro, ¿no? Y luego Occidente, incluso después de haber ganado la Segunda Guerra Mundial al avance nazi, siguió ilustrando los documentales, o sea, las imágenes, se ha alimentado mucho. Exacto, con lo cual el binomio es, yo te diría que prácticamente indisoluble, ¿no? Es muy difícil de separar. Es una pena, ¿eh? Porque decíamos. En fin, veremos qué pasa. Este es el 200 aniversario del nacimiento. En el 300, ojalá estemos todos aquí con suficiente salud para comentarlo en la mesa. 300, pero no, me parece a mí que no. Me parece que no. Pero igual la cosa ya se ha relativizado. Que llevas de viajar para allá para acá, que te gastas más. Es verdad, es verdad. Pero bueno, en cualquier caso, ahí está esa historia oculta tras la música de Wagner, de la que vamos a oír hablar mucho esta semana. Bueno, pues como siempre, interesante lo que nos cuenta Javier Sierra. Muchísimas gracias. De verdad que lo disfrutamos. Nos quedamos aquí. Supongo que nos ilustras. Nos están siguiendo por la web. En las cámaras ven que estamos embebidas, escuchando las tres a nuestro colaborador Javier Sierra. Muchísimas gracias. Te esperamos la semana que viene y cuando quieras. Como si quieres venir mañana, no importa. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta pronto. Buenas noches.